¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero estén pasando un hermoso y bonito día. Y aquí les traigo la famosa página que es parecida a Ocean, Hash Ocean. Para registrarse, necesitarán entrar a el link de registro, pondrán su nombre o un nombre que se les ocurra y aquí un email. Ese sí tiene que ser auténtico porque en algún momento le van a llegar las notificaciones de cuando hagan las transacciones. Bueno, ponen el email, ponen el nombre, se registra. Luego cambia el mecanismo porque cuando ustedes se registran, aquí aparece un password que no lo exigen en el registro, pero va a funcionar igual. Probamos acá, nuevo registro, email address de registro. Vamos a ver. Ahí está, sí señor. Hay que ir, el password se lo van a dar en el registro de la página. Cuando ustedes se registran y se dice, please check your mail to get details. Me había olvidado, pero hay que ir a buscar la confirmación y no, más que nada le dan el password ahí, que es un password muy importante, no lo pierdan porque luego se lo cambian igual, pero bueno, siempre es importante guardar los passwords. Bueno, después, como pueden ver, esta no admite, si arranca 15 días a minar gratis, nos dan 15 kilos hash de potencia, la cual nos van descontando 0.03 céntimos de dólar por día o 597 satoshis. Bueno, aquí pueden programar el modo de cambio si lo quieren automático, bueno, como se les ocurra, manual, como ustedes quieran. Esperar, aquí dice esperar la acumulación. Bueno, aquí dice que cada .00 satoshi, 0.5 satoshi, le mandarán automáticamente los pagos a su monedero. Bueno, yo aquí no voy a cambiar nada. Aquí está el historial. Aquí es donde ustedes pueden comprar o ir llevando una de los repagos, lo que le van descontando a uno, y les indica las inversiones que puede hacer.
Yo sugeriría que para entenderlo un poquito mejor lo traduzcan con el Google Chrome, los que sean hispanos, ¿no? Obviamente. Después está la seguridad con la confirmación de doble o para cambiar su contraseña si no les gusta la que le dieron. Está todo exactamente de la misma forma que aquí tienen las FAQ, preguntas que están en inglés, pero bueno, con Don Google Chrome Traductor verán que pueden sacar en claro. Bueno, aquí le van a figurar, en cuanto los tengan, bueno, aquí hay como un ranking donde va a figurar la posición de cada uno. Estos son todos los usuarios de la página en este momento, que debo asumir que si a 50 por página tenemos más de 10, ya tenemos más de 5.000, por lo que estoy viendo. Porque hay más de 10. Así que hay muchos usuarios trabajando acá. A pesar de que hubo antecedentes con la otra página. Bueno, aquí está el programa de referidos para los que tienen web. 5% por cada referido que consigan. Y aquí, para los que tengan alguna web o un blog, los banners para pegar para la publicidad, que también a su vez le llevan referidos, les traen referidos a la página, los cuales le crean un 5% de ganancia sobre lo que generen ellos. Bueno, está clarito. Aparte es como viene a ser como un cover de House Ocean. Funciona exactamente igual. Bueno, y aquí tenemos lo que yo tengo ganado hasta ahora, supuestamente y entre comillas, porque no hay forma de... Bueno, voy a intentar cobrarlo, pero creo que hasta que no invierta no lo voy a poder cobrar. Muy bien. Espero que si había algún usuario de House Ocean y es cabeza dura como yo, se registre y pruebe. Y los voy a dejar. Espero que pasen una bonita semana y no se olviden del dedito arriba. Y será hasta el próximo.